días. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la población a través de la organización de la Semana Nacional de Discapacidad. El Centro de Seguridad Social de San Luis Potosí tiene el honor de tener aquí como invitado al ingeniero Alex Loredo, fundador y presidente de la Asociación Civil Dales Chance. La licenciada de Trabajo Social Beatriz Lozano Villalba, directora del Centro de Seguridad de San Luis Potosí, nos dará la bienvenida a esta videoconferencia con el nombre Sensibilización hacia las personas con discapacidad. Muy buenos días. A nombre de la Jefatura de Servicio de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, a cargo del licenciado Daniel Amando Ayala Valladares, de la Jefatura de Prestaciones Sociales, a cargo del licenciado José Ángel Vázquez Martínez, de la Jefatura de Oficina de Bienestar Social y Atención a Pensionados, a cargo de la compañera licenciada en Trabajo Social, Yadira Lisset Rangel Rocha, y del Centro de Seguridad Social, les damos la más cordial bienvenida a estos espacios al inicio de la Semana Nacional de Discapacidad 2020. En esta semana nos enorgullece mucho poder tener una serie de eventos, conferencias, charlas, con nuestro lema que este año es promovamos espacios libres de exclusión, sumemos esfuerzos. Como institución comprometida siempre con la sociedad, nosotros tenemos todas nuestras actividades de las diferentes áreas encaminadas sobre todo a la inclusión de personas con discapacidad en todas las variantes que tenemos. Este año, pues el objetivo es sensibilizar al personal institucional, generar espacios digitales en donde las personas con discapacidad puedan compartir sus experiencias de vida, generar vínculos entre el instituto, empresas, sociedad civil y promotores de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Y pues bueno, aquí con la videoconferencia que tendremos ahorita, estamos a punto de empezar. Gracias. A continuación, solicitamos la presencia del licenciado José Ángel Vázquez Martínez para inaugurar esta Semana Nacional de Discapacidad. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos en esta manera virtual ahora, algo diferente. Alex, muchas gracias por tu apoyo constante. Siempre que pedimos el apoyo brindado, la verdad. Gracias a ti, a tu organización Dales Chance y a todo tu equipo. Muchas gracias por todo. Por el apoyo que siempre brindas a esta institución tan noble que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Betty y a todo el equipo del Centro de Seguridad Social, al equipo del Departamento de Prestaciones Sociales, Yadi, quien está organizando esta semana también a nivel departamento, y lo que organiza también el Centro de Seguridad Social. Pues bueno, van a ser actividades muy bonitas, muy importantes, ahorita con el tema de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, aquí a cargo de nuestro amigo Alex Loredo. Y pues bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha asumido cabalmente su responsabilidad ante el compromiso internacional y ha constituido un comité institucional nacional y además 35 comités
en cada una de sus órganos de operación de administración desconcentrada. Todo esto basados en los principios generales de la Convención, que son el respeto a la dignidad inherente a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho de preservar su identidad. Con base en estos principios, esperamos que esta semana los diferentes programas que tenemos, incluido el día de mañana el foro, el cual también Alex Loredo nos va a dar un tema, contribuya a encontrar un espacio de aprendizaje y reflexión en la toma de conciencia para lograr efectivamente dar el trato adecuado a nuestros derechohabientes con discapacidad. Estamos convencidos que para que la sociedad elimine las formas de discriminación e inequidad, se tienen que llevar a cabo hechos concretos por el logro del respeto a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades. Así como que existe también una necesidad para conseguir un cambio de actitud de la sociedad, fomentando actividades y necesidades de las personas con discapacidad, para favorecer su inclusión plena en la colectividad y promover la cooperación activa de todos, en la práctica de sus derechos y mejora de su calidad de vida. Este espacio es una oportunidad para establecer compromisos y avanzar en el cumplimiento de las metas y obtener resultados que posicionan al Instituto Mexicano del Seguro Social como una institución de seguridad social punta de lanza en el tema del respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En suma, con estas acciones y en el día a día, el IMSS está encaminando sus esfuerzos a responder a un espíritu incansable por lograr la meta más fundamental entre los seres humanos, el respeto a los derechos sin discriminación, fundados en los principios básicos de libertad, justicia y paz, y esto comienza por el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. En esta semana, el foro, nuestro lema es: promovamos espacios libres de sumemos esfuerzos. Estoy seguro que todos nuestros trabajadores, todos los que nos encontramos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues estamos encaminados nuestros esfuerzos a este reconocimiento, y es el punto de cohesión en donde se hace tangible la sinergia para lograr una sociedad incluyente, una sociedad preparada, una sociedad sana y una sociedad respetuosa de los derechos humanos. A todos los que han hecho posible la organización de este evento les reitero mis mejores deseos para que tengamos un feliz desarrollo del mismo, en donde se consoliden acciones para reforzar el respeto de los derechos de los derechohabientes y usuarios con discapacidad. Pues bueno, pues no me queda más que inaugurar a nombre de Instituto Mexicano aquí en San Luis Potosí, a través de la Jefatura de Servicios de Salud, Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, el Departamento de Prestaciones Sociales, el Centro de Seguridad Social San Luis Potosí, dar por inaugurados estos trabajos, siendo hoy día 30 de noviembre del 2020, siendo las 11:33 horas. Pues bueno, enhorabuena y pues que tengamos éxitos en estas actividades. Alex, pues te dejamos con el tema. Muchas gracias. A nuestros participantes que nos están escuchando vía Facebook, solicito de la manera más atenta nos apoyen compartiendo esta publicación. En caso de tener alguna duda, alguna pregunta que necesiten hacerle a Alex Loredo, por favor pueden escribirla y nuestras moderadoras nos dirán cuál fue su pregunta para que él la pueda responder. Pasamos
a tomar asiento y iniciamos con la actividad. Gracias, Alex. Gracias. Pues pásenle. Oigan, quería hacer algo diferente en esta ocasión para hablar acerca de lo que es la inclusión, hablar acerca de lo que es esta parte de la sensibilización, que es algo muy importante. Porque muchas de las veces pensamos que la inclusión va separada a la sensibilización. Agarro un micrófono. Ahí voy a ver. ¿Ahí? ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Muchas de las veces creemos que la inclusión va separada a la sensibilización. ¿Por qué? Porque no queremos involucrarnos de más en la parte de estar consciente de que vivimos con personas con discapacidad y convivimos con ellas día a día. ¿Sale? Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, porque bueno, nosotros en Dales Chance nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar la inclusión desde hace aproximadamente 5 años. Pero la inclusión ha ido cambiando constantemente, año con año. ¿Qué diferencias ha habido entre la inclusión que hoy en día conocemos hacia las personas con discapacidad y que existía, no sé, hace 10 años? ¿Ha cambiado en ese aspecto? Pues sí ha cambiado. Ahorita ya, por ejemplo, ya hay más empresas que ya, inclusive por parte de la Secretaría del Trabajo, tienen la de igualdad, la de género, la de grupos especiales, y tienen esa área para que puedan darles también trabajo a nuestras personas con discapacidad, haciéndoles un test, haciéndoles algún examen para saber qué habilidades, qué aptitudes tienen y encaminarlo a tal empresa para que lo puedan contratar. Entonces esa parte sí, nos falta mucho, porque antes, ¿qué se decía? Pues nada más rampas y es todo, o sanitarios en algunos casos con ciertas dimensiones para personas con silla de ruedas o adultos mayores con barras, pero no es todo eso. Son muchas cosas todavía las que nos faltan por crecer, por reflexionar, para que seamos netamente incluyentes. Así es. Sobre todo para que tengamos una inclusión de la mano de la sensibilización, porque bien lo decía el profe, una cosa es tener rampas, una cosa es tener los baños adaptados, pero ¿dónde entra la calidad, por ejemplo, también la calidad humana de las personas que los reciben? ¿No? Ahí es donde entra la sensibilización es parte de esa inclusión que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ir a lugares en los cuales no, desde el que te ve rarito porque que está chaparrito, o porque está en una silla de ruedas, o porque tiene síndrome de Down, y eso lamentablemente también es un tipo de discriminación indirecta, ¿sabes? Muchas de las veces creemos que la discriminación solamente abarca el decir, no, tú no entras aquí o tú no participas. A veces la discriminación también tiene que ver con todo este tipo de actos que no permiten que las personas con discapacidad pues se desarrollen al 100% dentro de una sociedad, ¿no? La sensibilización en muchos de los casos puede abarcar obviamente la calidad y el trato hacia la persona con discapacidad, pero también abarca hacia la parte de cómo la sociedad recibe a esa persona en un trabajo, en una escuela. Y eso nos lleva mucho al tema que vamos a ver mañana, que es el de la accesibilidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos han preguntado a nosotros en Dales Chance es ¿dónde empieza y termina la inclusión? ¿Y en qué rayita empieza a rozar ya hacia un trato de lástima, hacia un trato lastimero? Tú, por ejemplo, Yadi, ¿cómo piensas que podremos distinguir si estoy haciendo la inclusión o simplemente estoy ya cayendo en la lástima hacia la persona con discapacidad? El apapacho. Creo que es bien importante, Alex, también mencionar que mucha gente desconoce la manera en la que tenemos que tratar las diferentes discapacidades que existen. Una, el desconocimiento. Otra, el miedo, porque ya sabes que si no me arriesgo, entonces estará bien, estará mal.
Y lo que te decía del apapacho es porque sí se cae en ese punto. Como no sabes hasta dónde puede realizar ciertas actividades, ciertas cosas, quieres hacerlas tú y lo haces a un lado, y entonces su capacidad, su habilidad ya no se explotó porque tú quieres ayudar y quieres hacerlo por él. Entonces sí creo que tiene que ver con desconocimiento, con el miedo de tal vez aprender sobre discapacidades, el trato a la persona con discapacidad. Y es difícil, es complicado porque sí vemos que hay muchísima capacitación, pero nos falta todavía llegar más a la población. Claro. Pero pues, bueno, acá por ejemplo ya nos platica y nos dice acerca de lo que es el no darle la oportunidad de hacer y expresarse al 100%. ¿En qué más aspectos puede caer, por ejemplo, la lástima en una persona con discapacidad? Yo puedo hablar, por ejemplo, en la parte, no sé, educativa. Me ha tocado ver cómo los pasan en los exámenes o les dicen, sí, que pase de año, no pasa nada. Total, ni trabajo va a tener, ¿no? Ahí entra un poco la lástima. ¿En qué más podemos encontrar esa lástima, profe? Pues mira, también, ves a la persona y pues ya, o le dices, es que está cieguito, o es que está mudito. No, aquí más que nada, pues principalmente, ¿no? Todos somos personas. Mientras nos caiga ese chip en la mente de que todos debemos tratarnos como personas, ¿sí? Y cómo ayudar a una persona con discapacidad, pues preguntándole, ¿sí? Primeramente, pues saber su nombre, cómo te llamas, Gloria, Juanito, María, y hablarte con esa confianza, decirle y preguntarle qué necesitas, qué apoyo necesitas. Eso es bien importante, porque si no, que sí caemos mucho en ese apapacho de que no, está cieguito, déjalo por él. A veces no necesita ese apoyo y ya, o esa ayuda, y ya lo estás enviando a un lugar a lo mejor en el que no quería. Estamos hablando como de la sobreprotección. La sobreprotección, exactamente. Que ves a una persona ciega en una esquina, lo ves y dices, véngase, vamos a pasar. ¿Y tú cómo sabes si quería pasar o no? A lo mejor estaba esperando a alguien. Sí, claro. ¿Sí? Y lo asustaste por querer sobreproteger, por pensar que iba a cruzar una calle, y pues no era eso. El fin de él es que estaba a lo mejor esperando a una persona, o estaba esperando el taxi, no sé, ¿sí? Entonces, eso sí, muchas personas no sabemos cómo tratarlos y pues sí caemos en ese tipo de sobreprotección o apapacho. Claro. Sobre todo en la sobreprotección, bueno, a nosotros nos ha tocado en darles chance la sobreprotección con los papás, que a veces traen a los niños y, es que él no puede hacer tal cosa, él no se puede subir a tal cosa. Nos ha pasado muchísimas veces cuando vamos a la FENAPO, por ejemplo, ¿sí? Que llegan los papás, nos los entregan y nos dicen, que él no se sube a la montaña rusa porque le da miedo y que sabe qué, y resulta que ya lo dejan, se van los papás, y luego él es el primerito que está ahí arriba, subido y ya formado, porque él quiere subirse a la montaña rusa y el miedo que los papás decían ni existe, ¿sabe? Entonces, esta sobreprotección obviamente nos llega a estorbar un poco a nosotros como asociación o como grupos, como estos foros, a seguir trabajando la sensibilización en la sociedad. Pero ¿en qué más puede afectar esa sobreprotección en los hijos con discapacidad en su desarrollo diario de ahí? Yo creo que los estamos limitando, Alex. A menos de que aparte de su discapacidad tenga alguna condición de salud, como cualquier otra persona, porque puede tener una persona una condición de salud que no le permita realizar actividades, pero creo que los papás sobreprotectores los están limitando y no los dejamos que ellos mismos exploren y experimenten. Me llama la atención lo que dices de la montaña rusa, porque tal vez eran los miedos de los papás, ¿verdad? Más no el de él, y él aún así lo quería experimentar. O sea, puede pasar que tengas, no sé, las kermes, ¿te acuerdas que venías a lo de las kermes? Y veíamos niños de todas las edades,
Y uno como mamá, bueno, yo por ejemplo pensaría, se va a caer, se va a descalabrar, ¿sí? ¿Y qué cambia? Pues nada, ¿no? Es la experiencia, tenía que pasar. Entonces creo que ser papás sobreprotectores disminuye, limita a esa persona. Claro. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la asociación. Nosotros tenemos un taller que es dirigido a padres de familia con hijos con discapacidad. Y en ese taller les decimos a los papás, uno de los principales, y bueno, lo digo directamente a la gente que nos está viendo desde el Facebook, uno de los principales piedras de tropiezo en la carrera profesional, en la carrera social o en cualquier cosa que se quiera desempeñar una persona con discapacidad son los papás. Los papás son los que mayor peros le ponen a las personas con discapacidad. No estoy diciendo que todos, pero sí una gran parte de ellos hacen que el hijo crezca con miedos, crezca con que no quiero participar, no quiero hacer o no puedo hacerlo, ¿sabe? A mí me pasó en muchísimas ocasiones que si yo quería hacer algo, mi mamá era de hazlo. Yo quería, no sé, andar en bici, hazlo. Yo quería jugar fútbol, hazlo. Yo quería hacer esto, hazlo. Y nunca hubo un limitante a mí, por ejemplo, porque yo decía, yo puedo hacerlo porque mis papás me dicen que puedo hacerlo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me ha ayudado a poder crecer y hacer muchísimas más cosas día a día. Y obviamente me sacó como de la rutina o de este ciclo que nosotros le llamamos ciclo de la invisibilidad, en el cual la persona con discapacidad por lo general está encerrado en su casa y no hace y no sale, y la gente no los ve, y si no los ven no creen que existen, y si no creen que existen pues no hacemos nada por ellos, porque ¿para qué? ¿No? Entonces a mí me ha pasado ver personas con discapacidad que están muy metidas en ese ciclo de la invisibilidad, pero todo esto tiene que ver por el cómo ha ido avanzando el tema de la discapacidad y cómo ha sido vista, ¿no? Antes había muchísimos términos para las personas con discapacidad, como que eran enfermos, como que estaban malitos, como que estaban, no sé, muchos veces se han quedado hasta castigos o hechizos o cosas por el estilo. A mí me ha tocado ver todas las familias que llegan con nosotros y es que traigo a mi hijo enfermo, ¿no? Y yo estoy, ay, pues trae gripa o qué trae, ¿no? No, es que tiene síndrome de Down, no, pues es que su hijo no está enfermo, señora, su hijo es una persona con una discapacidad y eso nadie se lo va a quitar, ¿no? Por esa razón no es que está enfermo, simplemente tiene una condición de vida, porque su discapacidad no se va a curar ni se va a contagiar, ¿no? Después de eso, obviamente la gente empezó a cambiar y entramos muchísimo al ámbito médico-asistencial, donde ya se empezaba a ver la discapacidad como un objeto de experimento para poder cambiar a la persona con discapacidad, que ahí es donde entro yo. Y ustedes que trabajan más en este sector, me gustaría que explicaran más cómo fue esa transición porque hay mucha gente que todavía piensa que su hijo con discapacidad se puede curar, ¿sí? Nos ha tocado gente que todavía busca una cura para su hijo y sabemos que no la van a encontrar. Entonces, ¿cómo evolucionó ese tema de ver la discapacidad como un punto de decir se puede curar o no se puede curar, aún no se puede curar, es su condición y tenemos que ir para adelante? ¿Cómo cambió? ¿Cómo fue esa transición aquí, por ejemplo? Pues mira, fue de veras, desde que iniciamos con los temas de discapacidad, que pues ya tiene un ratito, la verdad aquí desde 1998 se le dio un gran auge. Y pues la primera fue hacer conciencia con el área médica, que es donde más usuarios con discapacidad teníamos por la atención médica, ¿no?, que recibían. Entonces, pues sí, mucha gente se queda con esa esperanza. A lo mejor mi hijo se va a curar. Pues no, ya es un estilo de vida que así le tocó y que va a vivir pues por siempre, ¿no? Entonces, pues sí, se hizo conciencia primero con los médicos, con las enfermeras, cómo el trato adecuado hacia las personas con discapacidad, hacerlo, y fue poco a poco, ¿sí? Entonces ya ahorita nuestros médicos, la verdad que sí, ya les dicen ciertos términos, ¿sabe qué? Sí puede tener, no sé, algún problema motriz, ¿no? Nació con algún problema, sí puede mejorar con ciertos aditamientos, con cierta prótesis, pero el daño ya está, o sea, no va a estar al 100%, va a poder flexionar una pierna, un brazo, etcétera, etcétera. Ya va a tener un daño, pero con ese va a vivir y con ese pues va a tener que crear habilidades,
para poder desarrollarse después. Y claro, también se menciona mucho el apoyo que debe tener la familia para con esa persona, para que pueda crecer, para que pueda en un momento dado ser independiente. ¿Sí? Como ves. Pero así ha sido desde 1998 con este tema de la discapacidad. Gracias. Mencionó un tema muy importante de lo de esta parte de hacer las rehabilitaciones a las personas con discapacidad para problemas motrices, etc., ¿no? Que puede y que mejore en ciertos aspectos y demás. Yo, por ejemplo, les voy a platicar mi historia, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me operaron y me llevaron a Monterrey, después de eso, a mí me operaron para poderme enderezar la pierna izquierda, ¿no? Y pues total, me operaron, me vendaron, etc. Me ponen un aparato ortopédico para poder sostener la pierna y que no se siga encorvando hacia adentro. Obviamente muchas de las cosas que nos decían era, pues hay que tener terapias, hay que tener todo esto para que vaya mejorando. A ver si no hago un revuelo de esto. Porque no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal. Pero yo, sin embargo, yo sí me acerqué con mi mamá un día, después de venir de la escuela, estaba en la primaria, imagínense, después de tener 10, 11 años, y usaba un aparato en el cual los niños pues, se burlaban de ti, te decían de cosas, etc. Muy comúnmente me caía como de las escaleras, porque me tocaba tomar clases en el segundo piso, y obviamente pues uno llega a cansarse de todo eso. Y un día yo llegué con mi mamá y le dije, es que tú no me quieres. Y ella me dijo, ¿cómo que no te quiero? Claro que te quiero. Y digo, no me quieres, porque tú me pones este aparato para que mi pierna se enderece. Y eso quiere decir que no me quieres como soy. ¿Por qué quieres cambiarme? Eso fue el pensamiento que yo tuve ya hace mucho, cuando tenía 10, 11 años. No ha cambiado mucho, pero ¿cómo podríamos, cómo puede haber esa diferencia? Porque yo sé de personas que sí buscan la terapia, sí buscan rehabilitarse y cambiar y todo para poderse cambiar, y hay personas, a lo mejor como yo, que dicen, pues así estoy, ¿sí? Y que ¿crees que caigamos en algo malo cuando creamos este pensamiento o que no estemos apoyando al 100% de las personas con discapacidad? Por ejemplo, yo en mi aspecto, que suene como ilógico el que esté trabajando por esto pero no quiera mejorar, por así decirlo. Creo que, como mencionaste al principio, Alex, el que tu mamá no te limitó es una manera en la que tú lo aceptaste. Y entonces tú empezaste a trabajar con tu discapacidad y lo seguiste explotando, lo seguiste mejorando, y no creo que sea un impedimento para poder expresarlo. Somos personas totalmente distintas cada una de la otra. Tal vez te vas a encontrar con personas que tengan otro tipo de discapacidad, otro tipo de educación familiar, otro tipo de educación escolar, y depende de cada uno de nosotros qué queramos explotar y qué queremos salir a hacer, porque nos vamos a enfrentar a un mundo cruel, ¿sí? O sea, el bullying que viviste de niño no creo que haya cambiado mucho ahorita, y creo que hemos visto niños muy canijitos con este tema. Entonces, es saber que tu hijo, que tu hermano va a salir y va a vivir ese tipo de problemática. Y de él, de lo que sus papás hayan inculcado, de esas fortalezas emocionales que le dieron, va a poder combatir esto. Pues, sí es importante el apoyo familiar, eso es indudable. Y como dice ella, son diferentes aspectos, ¿no? Hay personas con discapacidad que a lo mejor pues, viven con una familia unida, a lo mejor tienen una posición social solvente, y va a haber esa discapacidad de una manera. Hay grupos en los que a lo mejor todo lo contrario, familia desunida, a lo mejor faltas de ingresos familiares, y pues cambia, es más difícil todavía.
Si a veces con los apoyos se carece, ahora sin apoyos, pues nada, ¿no? Las decisiones que tomen, por ejemplo, tu mami, que tomó la decisión, pues ella, ya ponerme en el papel de mamá, pues quiere lo mejor para el hijo, ¿no? Para lo que ella piensa. Si yo puedo ver que mi hijo puede mejorar su pierna, pues en este caso fue la pierna, ¿no? O la postura de columna, o X, si puedo hacerlo, pues hasta lo último, ¿no? Pues creo que los papás en ese aspecto sí ven que sí, de tratar la manera de que vean mejor a sus hijos, ¿no? Siempre quieren verlos mejor que a uno. Entonces, pues bueno, toma esa decisión. Hay papás que dicen, no, pues si así está, pues ya, sí, vamos a ver cómo le hacemos, cómo lo guiamos, buscar ciertas asociaciones o ciertas dependencias de gobierno, gubernamentales y no gubernamentales, para ver si pues encauzarlo por ahí, buscarle las habilidades que tenga. Todos tenemos habilidades, todos, algunos para una cosa, algunos para otra, todos. Entonces, a lo mejor un caso por ahí. Entonces ya es una decisión muy personal. Si tu mamá a lo mejor dijo, pues yo quiero que mi hijo, pues hasta la última instancia, pues bueno, así lo hizo, ¿no? A lo mejor quien estaba sufriendo pues eras tú, pues inyecciones, terapias, algún aparato que te tenían que poner, pues que era molesto, y tú decías, pues no, es que nada más, o mamá, ya sí estoy, ¿no? Pero bueno, aquí hubo la confianza que lo platicaste con ella, eso es bien importante, tener la comunicación. Tuvieron la comunicación y dijiste, mamá, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, ya sí estoy, ¿no? Así vine, ya sí estoy, y pues de aquí voy a seguir. Y mira, pues has explotado tus habilidades, Alex, y esperemos que también otras personas con discapacidad también exploten sus habilidades, claro, con los apoyos también de la familia principalmente, y pues también con apoyos de algunas dependencias que se dedican a atender a las personas con discapacidad. Claro. Sí tiene mucho que ver exactamente lo que decía el profe, ¿no? La parte de la familia yo creo que es importantísimo. Sobre todo a mí me pasó en el aspecto en el cual sí me faltaba a lo mejor el saber más de la discapacidad por parte de mis papás, pero nunca estuvo esa parte de no lo hagas, siempre es hazlo, ¿no? No te rindas, hazlo. Y llegó un punto en el cual yo siempre le he comentado, y a muchos nos parece muy absurdo, porque siempre le he comentado que nosotros no supimos que yo tenía una discapacidad hasta aproximadamente los 18 años, 19 años. O sea, ¿por qué? Porque antes de todo eso siempre fue como, pues nació con un problema, ¿no? Con un problema y pues por eso vamos al médico, por eso vamos aquí, por eso vamos allá, porque tiene un problema y hay que remediarlo, ¿no? Y no supimos de la discapacidad hasta que tenía 18 años, más o menos 18, 19 años, y fue cuando empezamos a ver este mundo de la discapacidad, este mundo de falta de oportunidades que existen actualmente en la sociedad, que la gente no conoce al 100% cómo poder apoyar a una persona con discapacidad. Y es ahí donde toco mucho el tema que estamos hablando ahorita, justamente de la sensibilización hacia el tema de la discapacidad. ¿Qué nos falta hoy en día a nosotros como sociedad para poder llegar a más personas con el tema de la discapacidad? No solamente con el tema de, tengo rampa o tengo rampas, o tengo un cajón azul y lo respeto, no. ¿Qué nos falta para poder llegar más allá? Aparte, obviamente, del interés de la sociedad, ¿no? Porque muchas de las veces eso es lo que falta, el interés. Pero como dependencias, como asociaciones, como gobierno, ¿qué nos falta para poder darle en ese punto en el clavo y poder empezar con una verdadera inclusión? Fíjate, Alex, que los cursos sobre la sensibilización hacia las personas con discapacidad, y lo que dices del interés de la población, eso es súper importante, el ser empáticos. Yo creo que no lo entendemos hasta que no somos empáticos, y tenemos que experimentar para poder entender. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga una capacitación
y me entere de cuáles son las discapacidades si no lo hago consciente? Y aparte de que no lo hago consciente, no quiero ser empática. Yo creo que el ser empático, aparte del conocimiento, es lo que nos va a hacer cambiar y saber tratar con diferentes personas con discapacidad. Porque la información la tenemos, creo que cada vez hay más accesibilidad hacia esa información. Lo que dices de las rampas, lo hemos visto. ¿Cuánta gente no tenemos en Facebook con fotografía y toda la cosa de que están utilizando el estacionamiento de la persona con discapacidad? O que están estacionados en las rampas de personas con discapacidad. O sea, el conocimiento sí está. Creo que lo que no está es el sentido común, el ser empático y el querer ser incluyente. Entonces, nuestro trabajo es estar siendo informativos y portavoz, ¿verdad? Con la persona que tengo al lado, con el que tengo en la familia. Fíjate que pasa esto y esto y esto. Se le complica a la persona con discapacidad si tú te estacionas ahí. No puedes subir la banqueta con la silla de ruedas. O sea, es estar como demasiado insistente para que se pueda comprender. Por ejemplo, el punto de la inclusión y de poder seguir promoviendo todo esto, profe, porque ya, o sea, sí lo hablamos desde el punto de que dice ya, y obviamente hacia la gente y que sepa y que esto y que lo otro, pero por ejemplo, y lo digo ahorita, hacia las personas con discapacidad, nosotros, de la población que tenemos de personas con discapacidad, estoy hablando que tenemos aproximadamente 115 familias, ¿sí?, afiliados a Dales Chance, de las cuales fácil 80 son de las mismas que van a otras asociaciones, a otros lugares. ¿Qué pasa cuando trabajamos y hacemos y esto y el otro y proyectos y eventos y no llega la gente? ¿Qué está faltando? ¿Qué nos está faltando como dependencia, como asociación? ¿O qué necesitamos o qué faltaría para que la gente llegue? Porque estamos hablando que aproximadamente es el 10% de la población mundial en las personas con discapacidad. Es muchísima gente, muchísima. Para que yo, Alex, lo veo con una asociación de 5 años, tenga 115 familias, ¿dónde están todos los demás? Y que esas mismas 115 familias sean las mismas que van a otras asociaciones civiles, y entonces las 4 o 5 asociaciones civiles que estamos en tenemos a los mismos niños. ¿Dónde están todos los demás? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no salen? ¿Qué cree que nos esté fallando o qué cree que esté faltando? Porque sí, podemos hablar y tener estos foros y querer promover la discapacidad, pero ¿qué pasa cuando el interesado o los que queremos que se interesen en esto no participan? Fíjate que, como dice el lema de dos palabritas, el lema de esta semana y de este 31 foro que empezamos mañana: sumar esfuerzos. Sumar esfuerzos, a veces trabajamos como dependencias por separado, y yo creo que una clave es y me gusta mucho esa palabra, la sinergia. La sinergia, trabajar. Afortunadamente ya diferentes dependencias ya tienen un área que se dedica a ver los temas de discapacidad. Hace rato mencionaba la Secretaría de Trabajo, tiene la de grupos vulnerables, donde también ahí está cómo ingresar al medio laboral las personas con discapacidad. Entonces ya las hay en la Secretaría de Educación, en el ISSSTE, aquí en Seguro Social que somos pioneros en las dependencias. Hay empresas que ya son filantrópicas, no sería una de las que inició aquí, pues Cummins, ahorita los Oxxo, y muchas empresas más que ya se están sumando, ya están haciendo conciencia. Ahorita es ver cómo reunirnos las diferentes dependencias con las asociaciones que de verdad ayudan mucho, porque pues ahora sí que los expertos en los temas son las asociaciones de las personas con discapacidad, ¿sí?, para saber más y cómo llegar hacia esas personas, porque también, igual decimos hace rato, la familia es algo muy importante, pero muchas veces hasta cuando van a censar hasta esconden que tienen un hijo con discapacidad. Desafortunadamente y lamentablemente no lo cuentan. Si contáramos todos, serían más.
Pero ahí es donde tenemos que, yo creo, centrarnos, ver muy bien cómo hacer para llegar hasta esas personas con discapacidad que a lo mejor están en alguna zona marginada o en algunas zonas de escasez o de pobreza, porque también están relegados, ver la manera de cómo hacerlos llegar. Lo que pensamos hace tiempo, Alex, en hacer las kermeses que nos prestaban las plazas municipales o cívicas de aquí de nuestro centro histórico, y pues era una manera de que la gente pasaba y veía, caray, aquí, oye, pues yo conozco a tal persona que tiene ciertos problemas o tiene una persona con discapacidad con estas características, y ya sabíamos, pues mira, esta persona se encarga de sordos, o esta asociación se encarga de niños con síndrome de Down o ciertas características. Entonces, así yo pienso que seguir manejando esas ferias sería un boom, pero pues eso ya sería platicarlo a nivel también autoridades municipales y gobierno del estado, para poder hacer este tipo de actividades. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque también llevamos nuestros grupos, si te acuerdas, cada asociación llevaba sus grupos para que vieran que también cantaban, que hacían sus pequeñas pastorelas, hablando de las fiestas decembrinas que ya se acercan, ya mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, para que vean que tener una discapacidad no quiere decir que no tenga un talento, una habilidad. Entonces ahí se demostraba y se veía, eso yo pienso que nos ha faltado. ¿Cómo darnos a conocer? A través de ferias de las personas con discapacidad, y todo lo que hacen también, las manualidades que hacen, la elaboración de ciertos productos, y que también pues generan algunos ingresos para ellos, ¿no? De esa manera yo creo esa sería una de las actividades, de las muchas que se podrían hacer para poder llegar a más gente. Ok, yo creo que yo estoy de acuerdo con la señorita. Sí es muy importante que promovamos la discapacidad desde el punto talento, desde el punto pueden hacer esto, pueden hacer esto, pueden hacer esto, y míralo baila, y míralo canta, y míralo, no sé, pinta, etc., ¿no? Porque muchas de las veces se cometen muchísimos errores, y a mí me ha tocado verlos aquí en San Luis, no sé si ustedes, que se ha cometido los errores de promover la discapacidad a base de esa lástima hacia, es que él sufre una discapacidad y pobre, tienes que apoyarlo, y tienes que darle la limosnita, o tienes que darle, no sé, una despensa, etc., ¿no? No digo que no estoy en contra de estos programas. De hecho, nosotros en Dale Chance tenemos un programa de despensas que obviamente investigamos, hacemos bien el estudio socioeconómico, pero muchas de las veces lo que hemos visto en San Luis es que promueve la discapacidad con estos lineamientos, yo creo, que hacen que la misma sociedad pues vea a la persona con discapacidad como una persona débil, como una persona que no puede hacer más allá de lo que te dice, ¿no? Y eso es lo que llega a pasar. Sinceramente, pensamos en discapacidad y lo primero que se tiene en la mente pues es que está en el hospital, que está en el Teletón, o que está tirado en una rampa azul. Es lo único que pensamos cuando pensamos en discapacidad, ¿no? No podemos pensar en que está en un bar, en que está en un billar, en que está casándose, en que está en el cine con su novia. Y eso es uno de los puntos muy importantes que no quiero tocar porque ya el viernes hablaremos con expertos de ese tema. Pero el tema de la sexualidad y el tema de las relaciones amorosas en la discapacidad es un tema muy importante, porque la gente no cree que las personas con discapacidad puedan llegar a enamorarse, puedan llegar a tener un matrimonio o hijos incluso, ¿no? Porque creemos que están condicionados a algo nada más. En mi caso, con mi talla baja, ¿cuántas veces no hemos condicionado a las personas de talla baja en algún tipo de trabajo? Es talla baja o es talla baja o es enano torero o es luchador, ¿no? Nada más, para eso sirven las personas de talla baja. O para que se agache si se me cayó algo y pues él llega más rápido, nada más, porque para otra cosa no se veía a la persona de talla baja, ¿no? O a veces creíamos que el único personaje de talla baja que existía en el mundo era Margarito, ¿no? Entre los años 2000, y decías, un enano, pues Margarito, nada más, y para todos era Margarito el único que existía.
¿Qué pasa cuando empezamos a cambiar todo esto? Obviamente pues la gente empieza a entender y la gente empieza a tener esa sensibilización hacia las personas con discapacidad. Ese gran tema del día de hoy, que a mí me gusta mucho porque yo siento que va más allá de la inclusión, va de la mano con la inclusión, pero va más allá porque logramos entender a la persona con discapacidad y aceptarla, no por su discapacidad, sino por lo que es, por lo que puede hacer y por lo que puede demostrar a través de su talento, de todo esto. Y hace ratito lo mencionaba el profe con las empresas filantrópicas que actualmente existen hoy en San Luis Potosí, que nosotros hemos trabajado con varias y que sinceramente son muy buenas. Pero llego, y eso me lleva al punto crítico de todo este tema, ¿cómo distinguimos o cómo le podemos hacer para no caer en la hipocresía social? Sí, porque a mí me ha tocado ver personas o empresas con las cuales no tenemos pues la dicha de trabajar, porque si las tuviéramos pues a lo mejor podrían ver las cosas de manera diferente, pero nos tocó empresas que a veces hemos ido a dar una conferencia nada más o así, y siempre se me la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿por qué estás contratando personas con discapacidad o por qué estás dando pláticas de sensibilización? Ah, pues porque la ley me lo pide. No, pues estoy contratando a gente con discapacidad porque tengo que tener, según la ley, tal porcentaje de personas contratadas. Ah, ok. ¿Pero por qué más? ¿O qué? No, pues por eso. ¿No? Y es cierto, también, si ustedes llegan a preguntar a una persona, ¿por qué no te estacionas en un cajón azul? Muy pocas personas te van a decir, pues porque es un cajón especial con las dimensiones necesarias para una persona con silla de ruedas que se pueda bajar de su silla, de su carro. O sea, muy pocas personas te van a explicar eso. La mayoría te va a decir el típico justificación que dicen todos. Pues porque si no me lleva la grúa, ¿no? O sea, si me estaciono en un cajón azul y no lo uso yo, me reportan y me cae la grúa y se lleva del carro. Pero, entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos distinguir? Bueno, yo ahorita les digo esos dos, pero ¿cómo podemos distinguir para no caer en esa hipocresía social? En esa, estoy haciéndolo porque la sociedad me lo dice, o porque la ley me lo dice, o porque nada más, pero porque yo entienda el por qué, no. ¿Cómo podemos distinguir esa hipocresía social de esa verdadera inclusión? Sí es tu tema crítico. Fíjate que ahorita lo estamos viendo, Alex. O sea, cuando es la Semana de la Discapacidad, todas las instituciones están trabajando con temas de discapacidad. Y es eso, no lo seguimos haciendo, no le damos continuidad. Entonces, pues necesitamos eso, que no solamente sea la Semana de la Discapacidad y que sea todo el año. Estar educando todo el año, estar capacitando todo el año. O sea, no solamente hacerlo porque nos lo están solicitando. Porque la gente piensa que nada más tenemos discapacidad del 1 al 3 de diciembre. Exactamente. O sea, no es que en esa fecha salgan y luego ya se esconden y no volvemos a hablar de ellos hasta el año que entra. O sea, el chiste es estarlo haciendo continuamente. Y bueno, nosotros trabajamos padrísimo contigo, con tu asociación, y tenemos bastante tiempo haciéndolo, de alguna u otra manera. Ahorita por temas de contingencia, creo que nos ha limitado mucho el poder hacer cosas, digo, tus reuniones, las actividades que tienes con tu personal, pues creo que también han estado limitados a causa de la contingencia, pero el tema es ese, o sea, seguirlo haciendo, el no dejarlo de hacer y estar al pendiente de los temas que son de verdadera importancia hacia las personas con discapacidad, pero es ser continuos. Profesor, esto lo voy a cambiar un poco. ¿Hipocresía social es algo malo o es un paso más a la verdadera inclusión? Hipocresía. Fíjate que si es por hipocresía, o sea, lo estoy haciendo por un lineamiento, porque me están diciendo, pero no se está haciendo por algo consciente. El día que tenga una reflexión y vea que la persona con discapacidad es una persona y tiene
pues también tiene manera de dirigirse, manera de hacer las cosas y a veces, muchas veces, hasta mejor que una persona que puede decir está completo, ¿sí? Porque tiene creo esa habilidad. Entonces, sí, para mí ser hipocresía social sí es malo, ¿sí? Porque lo está haciendo, porque se lo están indicando, porque se lo están señalando, porque ahorita, como dices, porque le van a dar un bono si tiene un porcentaje y ya soy una empresa socialmente responsable, incluyente y con responsabilidad social. Pero si les preguntas, lo hicimos porque pues estaba dentro de mi premio de calidad, porque me lo marca la ley del seguro social, porque me lo marca el gobierno del estado que debo de tener ciertos cajones para personas con discapacidad, ciertos aseos. Pero no lo hiciste porque, o sea, fue por una indicación, pero no fue por una conciencia tuya, propia, de que debes de respetar, debes de valorar a las personas con discapacidad tal como cualquier otra persona. Mientras no nos caiga esto de que somos blancos, negros, con alguna discapacidad, amarillos, somos personas, mientras no nos caiga eso, híjole, vamos a ir con esta hipocresía social, ¿sí? Ya que reflexionemos bien, híjole, seremos una sociedad mucho mejor, con la inclusión total, ¿sí? Y tendremos mejores espacios, mejores servicios para todos, tengan o no tengan la discapacidad. Así es. Esa hipocresía social, profe, sí podríamos tenerla como un... Bueno, yo digo, bueno, porque así, a lo mejor sea o no sea una hipocresía social, así se han abierto muchísimas puertas hoy en día, ¿no? Para las personas con discapacidad. Estamos hablando que estamos empezando una inclusión así hoy en día con la sociedad, pero que no es lo esencial, ¿no? Que lo esencial sería que la gente o las empresas les naciera por el simple hecho de tener esa conciencia, que es una palabra muy, muy poderosa y muy fuerte. Tener conciencia sobre algo te hace completamente humano, te hace completamente adaptativo a la sociedad, ¿no? Entonces, no estamos diciendo, para que no vayan a empezar ahí en el Face, el Alex se fue en contra de los derechos de las personas con discapacidad. No me estoy yendo en contra de los derechos, simplemente que es un paso más, ¿no? Estamos hablando como hace mucho tiempo las diferencias, por ejemplo, entre integración e inclusión, ¿no? Hace mucho tiempo empezamos con la integración de las personas con discapacidad, que era integrarlas al ámbito educativo. Vámonos por ese ámbito. Al ámbito educativo se integraba a la persona con discapacidad. ¿Y qué se hacía? Pues se metían a una escuela, pero se tenían a todos en un saloncito, ¿no? Aparte, se les daba clase, pero aparte, ¿no? El grupo especial, por lo general, ¿no? O se hicieron las escuelas integradoras, ¿sí? Que son las escuelas en las cuales hay puros niños con discapacidad, perdón. Así empezó, obviamente, toda esta parte de la inclusión educativa, ¿no? Porque hoy en día es la inclusión, ya no es la integración educativa. ¿Por qué ya es la inclusión? Porque entonces ahora no solamente se busca darle la educación a la persona con discapacidad, sino que se adapte a cualquier escuela y que los maestros estén preparados para recibir a cualquier tipo de discapacidad, que no necesariamente tenga que ver un maestro de educación especial o de inclusión educativa, en este caso, para que pueda haber una persona con discapacidad, ¿no? No estamos diciendo que la integración sea mala, pero fue un paso para llegar a lo que hoy en día estamos viendo, que ya estamos viendo gente con discapacidad en escuelas, que ya estamos viendo gente con discapacidad en cualquier tipo de grupo y con cualquier tipo de discapacidad. A mí me ha tocado ver, no muchos casos, pero sí hay, ¿no? Vamos poco a poco. Y yo creo que esa hipocresía social, que muchas de las veces va de la mano de dar las oportunidades a las personas con discapacidad, va de la mano mucho con esos derechos de la persona con discapacidad. Es que la persona con discapacidad tiene derecho a estudiar, pues vale, se les abren las inscripciones. Tiene derecho a trabajar, pues vale, se le abre el ámbito laboral.
Sí, va de la mano de los derechos, pero no buscamos eso. Sí, buscamos que seamos las personas con discapacidad tal cual, o un individuo dentro de una sociedad que sea tomado en cuenta en todos los aspectos. Que yo no tenga que llegar a una empresa a trabajar y después de eso hagan las adaptaciones necesarias o la accesibilidad necesaria para que Alex Loredo, la recepción no le quede aquí arriba, sino pues le quede normal, ¿no? Y pueda firmar su bitácora de entrada. Eso es lo que buscamos, esa accesibilidad al 100%, que ya mañana hablaremos de eso, pero esa accesibilidad al 100% hacia el individuo con discapacidad, ¿no? Que no tengamos que hablar más adelante de la inclusión a través de los derechos, sino que tengamos que hablar más adelante de esa convivencia entre todos como individuos en una sociedad, ¿verdad? Y eso me lleva como al último temita, o al último punto que quiero tocar el día de hoy. ¿Qué es eso? La convivencia en una sociedad con las personas con discapacidad. ¿Qué crees, Yadi, que sea necesario para poder fomentar más esa convivencia? Aparte, obviamente, de que la gente sepa la discapacidad, que sepa que no se van a contagiar, ¿no? Me ha tocado ver gente también como que, ay, es que se me va a pegar el síndrome de Down si lo abrazo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa convivencia? ¿Y qué cambiaría en este ámbito de la inclusión cuando esa convivencia sea al 100% entre cualquier sociedad? Fíjate, Alex, que ahorita que mencionan las empresas de zona industrial con la contratación de personas con discapacidad, yo, por ejemplo, aquí en el instituto pocas personas conozco con discapacidad que trabajen para el instituto. Pocas. Si estamos hablando del 1% de la población que mencionamos, son pocas las personas. Entonces, desde crear esas oportunidades, porque, digo, conocemos personas con discapacidad con una profesión y que tal vez no han tenido la oportunidad de la contratación, pero la apertura para la contratación es importante. Ahora, tú llegas a una clínica, a un centro de seguridad social, ¿y qué onda con la accesibilidad? ¿Tienes la infraestructura para que pueda accesar la persona con discapacidad? Sí nos falta mucho trabajo, el profe lo mencionaba en un ratito. Sí nos hace falta todavía muchísimas cosas, estamos en camino. Es un tema que se tiene que abordar desde lo económico, estructural, de concientización, pero estamos trabajando en eso, Alex. Esperemos que siga teniendo auge y que esté creciendo todavía el interés de la población, de los empresarios, de las instituciones, y podamos tener ese tipo de convivencia, porque creo que estamos preparados para hacerlo. Convivencia social con las personas con discapacidad. Pues ahora sí que hace rato mencionaba la palabra integradora y la palabra inclusiva, ¿no? Ya de integrador le pasamos a queremos ser incluyentes, ¿no? Porque en muchos aspectos de esto todavía son integrados. Entonces, esto no permite, el ser ya incluyentes, pues ya nos permite tener una convivencia. Ahorita lo que mencionábamos, las escuelas, ¿no? Sobre todo en el nivel primario, eran los grupos integrados, que eran grupos especiales, pero ahí están los niños raritos, decían los bullying, ¿no? Los niños pues, que están malitos. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues que pues estaban relegando. Estaban haciendo convivencia nada más entre ellos. Y se están conociendo nada más entre ellos. Afortunadamente esto cambia, ya no hay docentes especiales, en algunos casos sí, todavía los debería haber, pero para fortalecer la educación en ciertos tipos de niños con discapacidad. Pero ahora no, ahora ya el niño con cierto
problema de discapacidad, pues ya puede estar en el grado de 4º año con los demás niños. Y eso es una convivencia, ya empiezan los niños a conocer a esta persona con discapacidad, a este niño con discapacidad. Están reflexionando también el vivirlo, el experimentarlo, ¿sí? Pues van a decir, caray, pues tiene estas cualidades, mi amiguito, y ya lo juntan como el amiguito. Ya no es el relegado de que, pues es el malito, no. Ya los niños ya están haciendo conciencia ahora de que pues su padecimiento o su estilo de vida que tiene no es contagioso. Es un padecimiento que, pues bueno, lo tuvo y va a vivir con él, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ya estas personas ya están entendiendo. Esperemos que estas generaciones que ya están conviviendo con niños con ciertas discapacidades, pues así puedan vivirlo para entenderlo. Esa es la idea. Esa es una parte muy importante. Igual, ahora en el medio laboral, qué bueno que hay ya la inclusión, hipócritamente o no hipócritamente, pero bueno, se dio para que hubiera el medio laboral. Ya las personas conviven con esta persona con discapacidad y dicen, pues es una persona tal cual, sí, como nosotros, claro, somos personas. ¿Y qué crees que tiene muchos temas para hablar? ¿O tiene estas facilidades tiene facilidad para hacer ciertas cosas, ciertas actividades? Y ha mejorado hasta la línea o la oficina, o han mejorado los procesos, o es el que diseñó estos lineamientos. Oye, qué padre, ¿no? Pero es eso es bien importante, que ya ahora el ser incluyentes nos permite tener más convivencia con esas personas con discapacidades y se rompen los tabús. Lo que yo pensaba, como no había convivido con alguna persona con discapacidad, pensaba que a lo mejor era de esta otra manera, ¿no? Y pues bueno, eso sí ayuda mucho a fortalecer la convivencia social. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que lo que hay que agregarle a esa convivencia es hacerla sin límites, completamente, ¿sabes? O sea, esa parte de dar una convivencia sin límite a la persona con discapacidad, de poder expresar y hacer todo, eso lo ayuda mucho. A mí me pasaba, mejor dicho, cuando estaba más chavito, que siempre jugaba, me acuerdo mucho porque siempre jugábamos fútbol, y si yo llegaba a tener, por ejemplo, la pelota, y iba yo con la pelota, y si alguien venía de los contrincantes que no me conocían ni nada, pues se dejaba venir, ¿no? Contra todo. Y me daba risa, me daba, no sé, cosa, que muchos, o por lo general eran 2 niños que se juntaban conmigo y que se acercaban así y veían que se venía el contrincante como directo a quitarme el balón y mis amigos eran así como, no, él es de chocolate. Y yo así de, ¿qué? ¿Lo dices por mi color de piel o por qué dices, no? Y entonces ese punto es muy importante porque mucha gente hace eso. Mucha gente, a lo mejor, a mis amigos obviamente lo hacían de buena manera y les daba miedo a lo mejor que me lastimaran o que llegara y que me quisiera quitar el balón y me lastimara la rodilla, lo que fuera. Pero ¿hasta dónde podemos, obviamente, separar eso y poder dar completamente la oportunidad? Que es mucho de lo que hablabas al principio tú, Yadi, que decías, dar esa oportunidad al 100% de que expresen y hagan las cosas, de que se equivoquen, de que se caigan, que se levanten, que se vuelvan a caer, que la vuelvan a levantar, porque solamente eso les va a dar experiencia, ¿no? Y la verdadera experiencia es la que ayuda a poder tener una superación pues, más amplia hoy en día en la sociedad. Entonces, hablando de convivencia, para toda la gente que nos ve desde casa, eso es la convivencia es bien importante sin límites, que les den la oportunidad de expresarse, de hacer, de que se equivoquen, que hagan y que crean en lo que ellos creen, ¿no? A mí me ha pasado también en la tienda, por ejemplo, yo tengo una tienda de abarrotes y no solamente con los niños con discapacidad, con todos los niños, ¿no? Y las que son mamás aquí ahorita a ver si me dan la razón. Pero me ha pasado que llegan a la tienda, por ejemplo, ¿no? Y le preguntan al niño, ¿qué vas a querer para tomar, ¿no? Desayunar. Y el niño pues se va por una coca,
¿no? Por así decirlo, y no, un jugo, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como, pues, ¿para qué le preguntas que qué va a querer, no? Y ya, me ha tocado muchas veces también ¿de qué sabor? No, que de durazno. No, pero ese no te lo tomas, dale de mango. No, yo quiero durazno, no, ese no te gusta. Y le das de mango, ¿no? Y ese es el punto en el cual empezamos a forjar, obviamente, a un hijo y empezamos a forjar la individualidad de esa persona, tanto con discapacidad como sin discapacidad. Entonces, para no hacer tanto rollo de esto, papás e hijos con discapacidad, de nada va a servir que la sociedad esté preparada por parte de asociaciones civiles con conferencias de discapacidad, de cómo recibirlos, de cómo tratarlos. De nada va a servir que exista dependencias como aquí, que tienen sus programas y demás para apoyo y esto y el otro, si desde casa no existe esa transformación de hijos para poder tener una convivencia sana con personas que no tienen una discapacidad. Porque la convivencia no solamente es de los que no tienen discapacidad a los que sí tienen, también es de los que tienen a los que no tienen. ¿Cómo se desarrolla mi hijo dentro de una sociedad que a lo mejor va a estar difícil, que a lo mejor no es incluyente al 100%, que a lo mejor la gente no sabe de discapacidad, que a lo mejor la gente no va a saber ni cómo tratarlo? Pero ¿cómo lo preparo yo como mamá, como papá, para que entre a esa sociedad, ¿no? Entonces, la convivencia es algo bien importante hoy en día para que la inclusión y esa sensibilización de la sociedad que buscamos y que tenemos justamente con este tema, pues se haga al máximo y podamos llegar a un punto, pues de armonía en sociedad, ¿no? En armonía en sociedad, para que entendamos de lo que estamos hablando, que entendamos de lo que pueden hacer y que les demos la oportunidad de crecer y aprovechar las muchas oportunidades que existen hoy en día por parte de gobiernos, asociaciones, dependencias, etc., ¿no? Entonces, nada más para que en casa quede claro eso de la convivencia, es muy importante que lo hagan. Por acá tengo una pregunta que ahorita les voy a hacer, que me mandaron a mi perfil, pero antes de eso, ya di algo para cerrar como todo esto. Y quisiera saber también si mis compañeros me pueden decir si tenemos alguna pregunta, ¿no? Ok. ¿No? Entonces vamos con tu pregunta, Alex. Bueno, aquí nada más hacer una pregunta, una persona, me meto, ¿dónde está? Acá está. Es una mamá de un chico con discapacidad, justamente me dice que si dentro de aquí con ustedes existen programas en el cual pueda participar su hijo. En el Centro de Seguridad Social de San Luis Potosí tenemos actividades al público en general. Es totalmente incluyente para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen cuota cero, no pagan en ninguna de nuestras actividades. ¿Qué actividades tenemos? Deportivas, tenemos yoga, zumba, tai chi, ¿qué otra me falta, Betty? Tenemos Spinning, zumba, de capacitación está corte y confección, computación, inglés. De cultura tenemos pintura, danza, baile, coro y musicalización, tenemos para todo y es cuota cero. Ahorita, bueno, por tema de COVID no tenemos actividades, pero en la página puede hacer contacto con nosotros y en cuanto nos den luz verde, aquí los esperamos. Bueno, ahí está, para la mamá que me preguntó, que está muy atenta viéndonos, ahí está la respuesta. Obviamente pueden participar, la verdad es que nosotros hemos participado muchísimas veces aquí, desde Darles Chance hasta antes de Darles Chance, ya habíamos participado y hemos tenido muchísimos eventos aquí con ustedes. Es un lugar accesible, tanto en instalaciones como en la parte de conciencia, también a través de los trabajadores, a través de la gente que te topas aquí dentro de este lugar. Entonces yo les recomiendo a todos que vengan, que participen, que sigan obviamente pendientes de esta semana con los temas que vamos a tener. Mañana vamos a hablar un poquito más de accesibilidad. Y bueno, por ahí les van a estar pasando porque no me sé todo lo que hay, pero siempre tenemos muchas actividades esta semana, y no solamente esta, para que no digan, todo el año tenemos actividades aquí
Entonces, pues, obviamente gracias. No sé si quieres agregar algo con respecto a lo que hablamos, Yadi. Sí queremos invitar a toda la gente a que nos siga en la página del Centro de Seguridad Social, SLP, porque vamos a tener actividades toda la semana. Tu participación el día de mañana en el Foro Nacional de Discapacidad, en conjunto con el área médica de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social. También síganos, por favor, la transmisión es el día de mañana vía Zoom. En un momento estará publicada en Facebook para que la tengan presente, y acuérdense que tenemos una plataforma limitada en cuanto a participación, entonces no se vayan a quedar dormidos, hay que inscribirse. Profe, ¿puede entregar el reconocimiento a Alex, por favor? Bueno, pues vamos a entregarle el reconocimiento aquí a nuestro amigo Alex Loredo por su gran participación en este tema de sensibilidad hacia las personas con discapacidad. Y pues bueno, seguir comentando, sí visiten por favor la página de Facebook Centro de Seguridad Social SLP. Desde hoy van a estar publicadas pues, los horarios y los eventos en los que también va a participar Alex Loredo, perdón, y algunos amigos también de asociaciones en la semana. Y también, bueno, nuestros docentes del Centro de Seguridad Social que van a participar en temas de la discapacidad. La otra página también es Prestaciones Sociales SLP, también está en Facebook, ahí van a estar publicadas la programación de esta semana, y también, bueno, hacerles un recordatorio. Tenemos temas por página intranet e internet sobre los derechos de las personas con discapacidad, la sensibilización. Para los trabajadores activos del IMSS, quienes están trabajando en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pueden hacerlo por el sistema de capacitación virtual, muy conocido por el SICAVI. Ahí se pueden registrar, se pueden coordinar aquí con Yadi en el 444-812-7649, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. O para toda la población tenemos una página de internet que se llama, a Google denle Eduteca, Edu, T de Tito, K de Kilo, y ahí van a aparecer varios temas. Dentro de uno de ellos está el de sensibilización hacia las personas con discapacidad. Pues ahí los esperamos en esas páginas, y consulten nuestras redes sociales. Bueno, pues muchas gracias a todos.